Hola Cristo, ¿cómo estás? Me estoy dando a la tarea en este momento de realizar este video con el objetivo de apoyarte en la resolución de tu examen final. Es por esto que preparé este ejercicio. Espero que, se visualice correctamente. Tengo aquí la fórmula de la tasa de inflación. Y para calcular la variación en el nivel de precios de un periodo a otro, es necesario utilizar la siguiente fórmula. Tenemos la fórmula de la tasa de inflación en donde es necesario contar con el índice nacional de precios al consumidor del mes corriente o del año corriente. Esto significa que debemos contar con el índice nacional de precios al consumidor del mes actual de estudio o el más reciente o el año actual de estudio o el año más reciente. Bien, eso significa el mes corriente. Y al índice nacional de precios al consumidor del mes actual o el más reciente, vamos a restarle el índice nacional de precios al consumidor anterior a el periodo más reciente. En este sentido, si nosotros vamos a calcular la tasa de inflación de 2 meses contiguos, entonces hablaremos del índice nacional de precios al consumidor del mes pasado. ¿Okay? Entonces tenemos el índice nacional de precios al consumidor del mes más actual, y es decir, del mes corriente, y el índice nacional de precios al consumidor del mes pasado o del mes anterior. Bien, a esta diferencia, al resultado de esta diferencia, entonces lo vamos a dividir entre el índice nacional de precios al consumidor también del periodo pasado. En este ejemplo en particular sería del mes pasado. Bien, al resultado de esta operación, es decir, de esta resta y división, a este resultado que nos arroje lo vamos a multiplicar por 100, porque lo que nosotros deseamos obtener es una tasa porcentual. ¿Ok? Es por eso que lo vamos a multiplicar por 100. ¿Vale? Vamos a realizar el siguiente ejemplo o analizar el siguiente ejemplo que elaboré en esta pizarra. Entonces tenemos el índice nacional de precios al consumidor de un mes más actual o del mes corriente, que sería el mes de abril. Por lo tanto, necesitamos el índice nacional de precios al consumidor de un mes anterior al mes de abril para que este corresponda en la fórmula con el mes pasado. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos el índice nacional de precios al consumidor del mes de marzo, anterior a abril. Aquí tenemos el índice nacional de precios al consumidor de abril en 116.345 puntos. Y el índice nacional de precios al consumidor del mes de marzo con 112.88 puntos. ¿Vale? Con estos dos datos nosotros tenemos suficiente para poder calcular la tasa de inflación, es decir, la variación en el nivel de precios que sufrieron los mismos, es decir, los precios entre marzo y abril. ¿Ok? En tu examen final, afortunadamente, tú ya cuentas con esos datos, por lo que lo único que tendrás que realizar es calcular tu tasa de inflación. ¿Ok? Y entonces sustituimos en la fórmula. El índice nacional de precios al consumidor del mes corriente, es decir, del mes más actual, es de abril, y aquí lo colocamos 116.345 puntos, menos el índice nacional de precios al consumidor del mes pasado, es decir, del mes anterior a abril. Aquí lo tenemos, el mes de marzo, menos 112.88 puntos. Al resultado de esta diferencia lo vamos a dividir entre el índice nacional de precios al consumidor de ese mes anterior al más actual, y entonces volvemos a tomar el índice de marzo, 112.88 puntos. ¿Ok? Al resultado de esta operación lo vamos a multiplicar por 100 para obtener la tasa porcentual. Luego, entonces, sustituyendo, o más que sustituyendo, ya sustituimos. Ahora, calculando la resta, las divisiones y finalmente la multiplicación, tenemos que la diferencia de 116.345 menos 112.88 es igual a 3.465. Bien.
Ya tenemos el resultado de la diferencia y ahora este resultado lo vamos a dividir entre 112.88. El resultado de esta división es 0.0306. Y para obtener la tasa porcentual, este 0.0306 lo vamos a multiplicar por 100. Obteniendo como resultado, aquí lo tenemos en rojo, del lado inferior izquierdo, tenemos entonces una tasa de inflación en la variación del nivel de precios sufrida entre marzo y abril del 3.06%. ¿Okay? Espero que este video te sea de utilidad para resolver adecuadamente esta parte de tu examen final y estoy a tus órdenes para cualquier duda. Hasta luego, Cristo.